Hola, buenas noches. Cordial saludo a todos. Como dijo Daniela, mi nombre es Jonathan Santa Fe, soy fellow de Urología Pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y esta sesión de la cátedra Lorencita Villegas el día de hoy vamos a enfocarla en la que denominé como actualización en el manejo quirúrgico en hipospadias. Eh, es un tema que, como sabrán, es un poco amplio y voy a tratar de resumirlo de una forma muy práctica para pues, el abordaje clínico y correlacionarlo con lo que en la parte del manejo quirúrgico deberíamos tener en cuenta y hacer. Entonces, sin más preámbulo, tenemos este contenido que vamos a desarrollar en la charla. Como saben, la hipospadias proviene pues de los dos vocablos griegos hipo, por debajo, y espadon, que es una hendidura o abertura. Entonces, esta localización anómala del meato uretral que vemos en urología pediátrica tiene una incidencia de 1 en cada 250 recién nacidos vivos y ha representado, debido a su gran variabilidad y a su amplio espectro, digamos, en cuanto a el fenotipo que puede manifestar esta condición, que la cantidad de abordajes quirúrgicos pueden perfectamente ascender hasta unos 200 tipos de técnicas quirúrgicas diferentes y se ha convertido en un verdadero reto, no solamente pues, en el enfoque, sino en el mismo manejo para pues todos los que tenemos un campo de acción en esta situación. Se recomienda actualmente por guías que la edad para la intervención quirúrgica en las hipospadias sea entre los 6 a los 18 meses y dependiendo de la complejidad, pues vamos a tener más o menos con adición de principios que los vamos a explicar para lograr una adecuada corrección y lograr los objetivos de la corrección de hipospadias que pues son un común denominador a las diferentes técnicas. Tan solo un 30% van a tener una causa genética clara, sin embargo, como lo demuestro en esta gráfica, la hipospadias va a tener un espectro variable que va a depender de una interrelación entre la genética y factores ambientales que muchos desconocemos. ¿Y cuál es la importancia de conocer esto? Es que va a impactar directamente en la salud, en la autoestima, en el desarrollo a futuro del niño y el desenvolvimiento dentro de la misma sociedad y su rol en la familia, por lo que es una enfermedad que implica varios personajes. Y es muy importante en este punto llamar la atención en la diferenciación de la hipospadias con los desórdenes del desarrollo sexual. Estos desórdenes o diferencias del desarrollo sexual son como esos detalles que debemos tener en cuenta para que logremos enfocar adecuadamente a los pacientes, porque definitivamente el abordaje, el manejo y las conductas que se deben realizar con los pacientes con hipospadias versus los que tienen diferencias del desarrollo sexual son totalmente diferentes. Es importante tener en cuenta esta tablita donde tenemos usualmente las mediciones, el promedio estándar del tamaño del pene, porque uno de los criterios para descartar que no sea un desorden del desarrollo sexual es la presencia de un micropene asociado a otras condiciones como pueden observar en las imágenes donde los meatos pueden ser perineales, escrotales, al fenotipo, a la apariencia, al examen físico, y la palpación de las gónadas puede estar ausente. En estos pacientes toca aprender alarmas y enfocarlo como un desorden del desarrollo sexual. ¿En qué frecuencia se encuentran estos desórdenes desde el desarrollo sexual enfocados como unas posibles hipospadias? Hasta en un cuarto de los casos. Entonces siempre hay que estar súper alertas y hacer un muy buen examen físico. Esto, ¿por qué? Porque está completamente contraindicado la circuncisión en hipospadias y está completamente contraindicado otro tipo de manejo o abordaje en los pacientes con diferencias del desarrollo sexual. Y es el primer mensaje que toca tener claro, y es que una hipospadias jamás va a tener un manejo con circuncisión.
La clasificación anatómica, brevemente, tenemos una anterior, que es la más frecuente en prevalencia, 50%, una localización mediana, 30%, y posterior, 20%. Algunos le llaman leves, moderadas y más severas, o les llaman, debido a su posición anatómica mucho más específica, como glandulares, subcoronales, distales, medianas, proximales, penoescrotales, escrotales y perineales, como lo pueden observar en el detalle de la figura. Y es muy importante que actualmente todo lo que tiene que ver con hipospadiología o el manejo pues del tema de las hipospadias en el tema quirúrgico, quieren hacer una unificación de todos estos términos, de cómo está la localización del meato antes de la corrección quirúrgica, posterior, la característica del prepucio, el glande, si hay o no cordí, si la amplitud de la placa uretral es de tal medida, si hay presencia de una torsión peneana o si hay transposición penoescrotal, que son todos ítems muy importantes al momento de validar resultados, y es que, como lo vamos a ver en hipospadias, aún la necesidad de unificar un lenguaje para poder comparar resultados quirúrgicos, para poder comparar técnicas quirúrgicas, para poder hablar un mismo idioma y seguramente, hablando de una manera más unificada, lograr pues un mayor avance en el manejo de mejores. Los objetivos globales de la corrección de hipospadias, ¿cuáles son? Entonces los tengo aquí graficados y sintetizados en este cuadrito. Son estéticos y funcionales. Entonces, el primer objetivo va a ser la rectificación del cuerpo del pene. Es decir, que vamos a tener la presencia de curvaturas o no, y si están presentes, pues debemos evaluar, como ya vamos a ver, si estas son significativas o van a necesitar algún tipo de manejo. Lo segundo es que debemos localizar el meato uretral en una posición que sea fisiológica, no solamente para la micción, sino más adelante para procesos como la eyaculación durante pues, la evolución de la sexualidad en estos pacientes. Vamos a tener un complejo o una afectación en la parte social debido a que estos pacientes, por la localización o la complejidad que se torna al tener un meato hipospádico, van a tener problemas sociales, algunos van a tener de pronto olor a orines, van a tener de pronto situaciones incómodas, van a tener una poca aceptación, digamos, en la sociedad, porque van a tender a aislarse, porque muchos de ellos, como voy a hacer énfasis, van a tener una condición psicológica que tal vez en muchos años se ha obviado y es importante recalcar y empezar a detallar. Lo otro es el resultado estético. Indudablemente, pues, los genitales para los humanos es una parte muy valiosa y es nuestro rol supremamente vital en esta parte, llevarlo de la mejor manera. Y finalmente, pues, en la parte más adelante de la urología de traslación o transicional, como se está en auge ahora, debemos llevar un acompañamiento a estos pacientes, un seguimiento, porque estos pacientes no solamente es corregir en el momento el aspecto estético y que logren hacer la micción pues por el glande, sino que también más adelante van a tener ciertas necesidades que se deben atender. Entonces, los principios quirúrgicos, después de esos objetivos globales de la corrección de hipospadias, ¿cuáles son? Los principios quirúrgicos son súper importantes tenerlos claros. ¿Por qué? Porque esto va a marcar la parada en todas las técnicas que voy a hablar ahorita más adelante, y tal vez se torne un poquito enredado o complejo, pero vuelvo y digo, lo voy a hacer muy sintético y vamos entonces a tener a consideración los principios quirúrgicos como parte fundamental para entender lo que es la corrección quirúrgica de las hipospadias. Primero, necesitamos saber que debemos hacer una ortoplastia, también llamada corporoplastia, en la cual vamos a rectificar y vamos a llevar a un valor de angulación aceptable o de cero, o sea, totalmente recto, el cuerpo del pene. Y este es el primer paso, que lo vamos a lograr mediante una serie de
pasos muy estandarizados en la mayoría de las técnicas, en las cuales pues vamos a ver que por medio de la dirección artificial vamos a poder evaluar esta angulación de unas diferentes maneras. Lo siguiente es el principio de la uretroplastia. La uretroplastia, como su nombre lo dice, pues es como el centro de la corrección de hipospadias per se, que debe localizar el meato en una posición funcional, anatómica y estética, la cual pues se va a lograr mediante diferentes técnicas, usando o no tejidos genitales, y también vamos a ver cómo han evolucionado las diferentes técnicas de uretroplastia y aún así, digamos, debido a esos cambios y esas evoluciones en las diferentes técnicas, la uretroplastia todavía continúa teniendo algún grado de nivel de complejidad debido a múltiples factores que aún inclusive se desconocen, pero viene siendo como espadias. Voy a saltar esos dos que están en el óvalo. Sigo con la plastia de piel, que es el último principio quirúrgico, es decir, la cobertura del cuerpo del pene luego de haber corregido su curvatura, si esta estaba presente, y luego de haber corregido la localización del meato hipospádico. La plastia de piel, vamos a tener una serie de estrategias también para abordar este principio quirúrgico y lograr así los objetivos que previamente hablamos. La espongioplastia y la glanduloplastia, digamos, vienen dentro de la parte de la uretroplastia, son complementarios debido a que han surgido durante precisamente esa evolución de las técnicas quirúrgicas la necesidad de buscar la manera de disminuir las complicaciones y de optimizar los resultados funcionales y anatómicos, y debido a esto ha surgido pues estos pasos adicionales, la espongioplastia como medida estratégica para la cobertura de líneas de sutura y la glanduloplastia que siempre pues, se ha hecho en todas las técnicas de uretroplastia, pero con énfasis en una glanduloplastia enfocada en factores preventivos o evitando factores de riesgo que nos ayuden, que nos lleven pues a complicaciones, como ya más adelante lo vamos a hablar. Antes de empezar con entonces estos tres principios abordados y desglosados quirúrgicamente, es súper importante definir que el instrumental quirúrgico debe ser apropiado. Y segundo, y no sobra decirlo, la experiencia del cirujano debe ser la adecuada también. Y como vamos a ver, hay múltiples técnicas quirúrgicas, no todas se las va a saber un solo cirujano, es muy probable que no las domine todas, y por eso se hace necesario, digamos, esa experticia y esa capacidad del cirujano y la curva de aprendizaje, junto con un adecuado instrumental quirúrgico que pues permita que se hagan las cosas de la mejor manera. Entonces ya vamos a hacer esa evaluación clínica y dependiendo de eso vamos a determinar esas técnicas quirúrgicas. Lo primero que debemos hacer es, basados en esos tres principios globales que hablamos, por eso es importante que los tengan súper claros para que se haga mucho más ameno y más fácil entender este tema. Entonces es la ortoplastia o corporoplastia, es decir, vamos a evaluar la curvatura peniana. La curvatura peniana se aborda clínicamente mediante la estimación de su severidad como primera instancia. Lo segundo, su causa. Y tercero, se define su manejo, ya habiendo establecido estos dos previos. Más o menos el 7% de las hipospadias no van a tener ninguna curvatura asociada. Y en este punto quiero hacer una especial anotación para aquellos de pronto que tengan la confusión o no haya quedado muy claro en alguna lectura que hayan tenido, y es que la curvatura no es igual al cordí. El cordí es totalmente diferente, como lo vamos a ver en este mismo capítulo de la corporoplastia u ortoplastia, y es una de las causas de curvatura. Entonces, estableciendo en este orden la severidad, luego la causa y luego definiendo qué manejo vamos a dar, vamos a abordar de una manera idónea la curvatura peniana. ¿Y cuáles son las curvaturas que tienen significancia clínica? Porque pues todas las curvas se corrigen, pues no. Se define según Braga y colaboradores y Springer y colaboradores
en estos documentos como cualquier curvatura que es lo suficientemente molesta para que los pacientes o los cuidadores de estos pacientes soliciten algún tipo de manejo para ya sea disminuirla o corregirla. Eso es muy subjetivo, es cierto. No obstante, se ha estudiado y se ha definido mediante principalmente cuestionarios a los padres de familia quienes suelen médicos, cirujanos, urólogos, pediatras, todos los que estamos en el área del manejo de la corrección de hipospadias, quienes sobreestimamos las curvaturas, y el consenso, digamos, entre todo ello es de 30 grados. Entonces, este es el primer número que van a tener en mente. 30 grados es la curvatura, el punto de inflexión, pues, de significancia en curvaturas penianas. Y, por ejemplo, Springer y colaboradores, mediante un estudio que hicieron, que fue simplemente aplicar un cuestionario a 377 especialistas de 68 países en el 2011, 26% eran urólogos pediatras y 60% cirujanos pediátricos, en los cuales encontraron que esa tendencia, ese consenso, pues es más o menos respetado a nivel mundial, y es importante por eso empezar como a determinar esas como situaciones de idioma común en este tema de hipospadias. En esta parte inferior que estoy aquí resaltando en rojo, entonces encontramos que curvaturas de 10 grados o 20 grados que se grafican en la parte inferior de esta tabla, más o menos en el 68% y 64%, o sea, más de la mitad, no los corrigen, los dejan con la curvatura mínima, que es considerada como aceptable o sin significancia clínica. Y en cambio, cuando ya superan el umbral de los 30 grados, encontramos que ya a 40, 50 grados, pues vamos a tener unas técnicas que se utilizan para realizar la corrección, es decir, buscan realizar o se hacen técnicas para corregir esa curvatura y manejarla porque ya es considerada como significativa clínicamente. Ya estableciendo esa significancia, vamos a evaluar pues las causas. Las causas vienen siendo entonces, en resumen, la piel ventral que es escasa, la presencia o no de cordí, la placa uretral corta y la desproporción en los cuerpos cavernosos, es decir, un crecimiento disparejo o desproporcional entre la parte ventral de los cuerpos cavernosos con respecto a la parte dorsal. Y basados en estas causas, entonces uno va a tener después unas opciones de manejo. ¿Y cómo hago la medición y cómo establezco esa severidad de la curvatura de las hipospadias? Entonces hay varios métodos, como les voy a mencionar. El primero, al ojo. Entonces, más o menos se pretende, digamos, como objetivar qué tanta variabilidad puede tener una observación de un experto en hipospadias cuando evalúa la curvatura en estos pacientes, y se ha visto que se tiende o a sobreestimar o infraestimar en 10 grados aproximadamente las curvaturas. Por lo que pues no es una medida exacta, obviamente es muy subjetiva y no es la medición ideal para este tipo de establecimiento de severidad. La siguiente es utilizar un goniómetro o un transportador, también llamado aquí, y estableciendo una línea desde la base media del cuerpo del pene, prolongándola en esa dirección infinita, y luego estableciendo otra línea que se vaya por toda la mitad de lo que sería la cabeza del glande, y haciendo la intersección en este punto debemos hacer la medida de esta angulación, y esto es lo que nos va a dar los grados de angulación. No obstante, este método de medición tiene la desventaja que pues el punto cero se puede establecer un poco más atrás, como está graficado en esta imagen de aquí abajo, o puede establecerse un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, en esta medición A, con respecto a la medición C, tenemos una angulación de 30 grados.
si lo miden así, pues ya aumenta a 40 grados, por lo que pues pueden observar que es una medición que está susceptible también de pues desfases y de falta de homogeneidad o de reproducibilidad. Lo siguiente es establecer una medida con un equipo utilizado pues en ortopedia, que se utiliza para falanges en mano. Se modifica cortando uno de los brazos de este dispositivo, que viene siendo para establecerlo sobre la angulación que tiene el pene, y esto también permite medir cuántos grados tiene de angulación o de curvatura el pene, y pues de una manera un poco más fidedigna pues puede uno establecer esa angulación. No obstante, a veces, y como estamos tratando en población pediátrica, no es raro que estos dispositivos no vayan a ser suficientes para lograr que uno de los brazos vaya a ser lo suficientemente corto para que cubra la longitud del cuerpo del pene, y pues puede quedar por fuera de esa medición y no ser adecuado. Finalmente, se han creado apps, aplicaciones ya en Google Store y App Store para determinar estas medidas, y hay un auge en lo que es la medición con aplicaciones que permiten medir los ángulos. Algunas son de ortopedia también, y con el uso de una fotografía se puede estimar la angulación. No hay suficientes estudios. En lo que yo estuve revisando, traté de revisar y traerles un trabajo comparativo, no hay. Son anecdóticos, series de caso que reportan y comparan con el goniómetro principalmente, y no está ampliamente difundido este mecanismo de las apps, pero son prometedoras porque pues de una manera mucho más pues digamos sistemática se puede evaluar esta angulación. Aún así, pues el tomar la foto con un cierto grado de angulación no apropiada o no completamente lateral puede llevar a resultados y medidas que no son las reales. Más o menos el 14% se encuentran con menos de 30 grados, la mitad 30 a 60 grados y el 20% con más de 60 grados. Y dependiendo de esa graduación se va a clasificar como leve, 30 grados o menos, moderada de 30 a 45 grados y severa en aquellos que tengan más de 45 grados. Ya midiendo la severidad y evaluando las causas del examen físico, las posibles causas, podemos tener un manejo escalonado de la curvatura peniana, donde está el degloving, la disección del dartos, plicaturas, resección o sección de la placa uretral, movilización de la uretra proximal, ya casi no es hecho, la corporotomías, corporoplastias y el uso de injertos en las corporoplastias, que son apenas menos del 2%. El primer paso, el degloving, que común a todas las técnicas va a tener una exposición del cuerpo del pene, y esto va a involucrar también la disección ventral del dartos. Tenemos aquí hipospadias en un video del doctor Snodgrass publicado en YouTube. Aquí está pues, para los que quieran visualizarlo. Y aquí él lo que hace es una circunferencia que está marcada con azul, y diseca entre el dartos y la piel o el tejido celular el cuerpo del pene, para luego con una aguja realizar un test de erección artificial y mirar qué tan derecho o qué tan curvo está el pene. Solamente con esta disección, más o menos en este estudio que está retrospectivamente analizado, pero en aquellos que tienen curvaturas leves, menos de 30 grados, se encontró que solo este procedimiento mejora 77% las curvaturas, y ya se puede proceder con el siguiente paso, que es la uretroplastia. En los moderados, 52% mejoran cuando hay ausencia de estos, que fue en 13 pacientes, y leve en 10 pacientes. Es decir, que en la mitad de los pacientes este procedimiento de degloving más liberación del dartos es
efectivo en la mitad de los pacientes con curvaturas moderadas y en pacientes con curvaturas severas el 40% mejoró. Ahora bien, lo siguiente después de que una evidencia que persiste la curvatura es, ¿la curvatura es leve? Ok, podemos hacer plicaturas. Las plicaturas inicialmente desde el 65 descritas por Nesbitt para principalmente manejo de enfermedad de Peyronie, pero extrapoladas para pacientes pues, con hipospadias, consiste en hacer 2 resecciones en ojal en la parte dorsal del pene y plicarlas. Pero esto implica un cierto grado de acortamiento del pene y como estamos trabajando en población pediátrica donde de por sí la enfermedad de hipospadias puede tener una implicación en un menor tamaño del pene en estos pacientes, no en todos, pero en algunos, pues la importancia de no acortar el cuerpo del pene es algo pues sumamente valioso. Entonces Baskin y colaboradores en el 94 realizan una publicación donde simplemente se aplica con unos puntos distribuidos de proximal a distal mediante una aplicatura de esa túnica albuginea para que se corrija la curvatura. Y este es el método de aplicatura más difundido actualmente en urología pediátrica. Esta imagen de aquí no corresponde a la aplicatura sola aislada de Baskin. Esto es una técnica de corrección de 16 point para curvaturas penianas pues en adultos, pero como pueden observar, la traje es para observar que es como si se hicieran 4 Baskins. Entonces, lo traje como un método representativo. En cuanto a la resección, o sea, quitar toda la placa uretral o la sección de la placa uretral, es decir, cortarla en una parte, ya la movilización de la placa no se hace. Ahora, la transección o corte de la placa uretral es lo que más se hace buscando preservar esa placa uretral que pues tiene las características urodinámicas e histológicas que tiene un tejido urotelial. En 2011 se estimaba que la transección de la placa uretral era el 15%, utilizada pues en frecuencia en las cirugías de corrección de hipospadias, ahora está en un 87%, aumentado considerablemente y es un factor que puede estar asociado a recurrencia de curvatura peniana, como lo vamos a ver. Braga y colaboradores en un estudio retrospectivo encontraron que en todas las hipospadias proximales la aplicatura más transección de la placa uretral versus solo la aplicatura se asoció a un 0% en recurrencia de curvatura peniana versus aquellos que solamente se realizaba aplicatura. Entonces es una parte importante que debemos tener en cuenta si vemos que la placa uretral es tensa, no da la suficiente elasticidad para el manejo de la curvatura y si se debe seccionar, pues es otro de las partes que debemos evaluar. Finalmente, las corporotomías o corporoplastias que han mostrado que la recurrencia es por debajo del 6% aproximadamente. Se pueden hacer fade cuts o cortes libres en la parte ventral para buscar que esa curvatura hacia ventral se pierda por la relajación, más o menos digamos que son unas incisiones de relajación ventral, o también en una manera más estandarizada, pues precisamente buscando que las personas que hacemos cirugía se haga de una manera mucho más homogéneas, que son 3 y son estas que están diagramadas acá y esas son las corporotomías, las cuales tienen una recurrencia menor al 6% y son ampliamente usadas cada vez más según la literatura. Y finalmente la corporoplastia, en la cual una incisión amplia, y la figura no muestra que sea tan amplia, pero es amplia, para buscar después cubrir ese espacio con un colgajo o un injerto, mostrando unas tasas de recurrencia de la curvatura por debajo del 5%. Y este es un método para corregir. Este es un metaanálisis de 2022 en el cual con 17 estudios y 582 pacientes encontraron que la aplicatura dorsal fue asociada en ese análisis de forest plot con una mayor recurrencia de la curvatura peniana versus los procedimientos de alargamiento ventral, que son todo lo que es la corporotomía o las corporoplastias. Entonces, basados en esto, la literatura reciente lo que dice es que busca
establecer estudios de comparación en los cuales aleatoriamente se puedan buscar esos resultados si son de verdad significativos y permitan mejorar los resultados en cuanto a la parte de la ortoplastia en la cirugía de hipospadias. Y la técnica usada en la ortoplastia me va a afectar directamente a la uretroplastia. Si yo seccioné la placa uretral para poder corregir la curvatura, ya no voy a poder hacer algunas técnicas. Si tuve que resecar toda la placa uretral porque resulta que tenía una placa uretral de muy mala calidad asociada a Cordí, pues tampoco voy a tener disponibilidad para hacer algunas otras técnicas. Si tengo una corporoplastia en la cual resequé ampliamente albuginia del pene, de los cuerpos cavernosos y tuve que hacer un flap o un colgajo o un injerto en esta área, pues ya me va a limitar el uso, por ejemplo, de colgajos porque es un área que no está adecuadamente vascularizada y así sucesivamente. Por eso es súper importante definir la primera instancia en este paso. Ahora la uretroplastia, si bien va a tener una evaluación clínica en la cual vamos a localizar el meato, como hablé inicialmente, vamos a realizar esta medida del meato de la placa uretral, perdón, desde su meato hipospádico hasta donde va a ser el neomeato. Y vamos a tener una medida de la amplitud del glande y la amplitud de la placa uretral, porque estos son factores predictores para complicaciones principalmente de disencia y fístulas uretrocutáneas o estenosis asociada del meato. Ellos hablan de la evaluación de la profundidad o la hendidura de la placa uretral, en la cual las placas uretrales que tienen un cleft o hendidura bastante pronunciada tienen mejores resultados quirúrgicos que aquellos que son totalmente planos, debido al desarrollo embriológico que alcanzaron a tener estos tejidos androgénicos. Y entonces aquí empieza el montón de técnicas disponibles, pero voy a sintetizárselas ya sabiendo que lo primero que hacemos es hacer la circuncisión de la parte de la incisión que va a deglobar o denudar completamente el pene hasta la base para evaluar en su erección artificial si tiene o no tiene curvatura, y vamos a proceder a partir de este punto a determinar diferentes técnicas. Las primeras son las hipospadias distales subcoronales, las cuales tenemos las técnicas de avance. Dentro de ellas está la de MACP o la de Meatal Advancement and Glanduloplasty, que es una técnica en la cual, como su nombre lo dice, el meato está justo subcoronal y vamos a tener que hacer una incisión vertical para, mediante el principio de Heineken-Mikulix, realizar un cierre transverso y lograr llevar este borde de la mucosa que estaba más proximal hasta el nuevo sitio donde uretral. Y tenemos que hacer, como en casi todos los procedimientos de uretroplastia, para cubrir esta uretra distal o glandular, vamos a tener que hacer las alas del glande o incisiones en el glande que permitan luego realizar una cobertura sobre esa línea de sutura de la meatoplastia en este caso, para cubrirlo. Y como todo principio que vamos a ver de las uretroplastias, las líneas de sutura tienen que ir cubiertas. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de fístulas uretrocutáneas y de dehiscencia. En teoría, entre más coberturas logremos de estas líneas de sutura y que no se sobrelapen una sobre otra, es decir, que esta línea, como en este caso, que queda ahí justo debajo de la nueva línea de sutura que va a quedar de la glanduloplastia, pues tiene mayor probabilidad de fístula versus si esta línea de sutura quedara ahí debajo, pero la otra línea encima quedara en otra posición que no fuera justo adyacente a la previa que hicimos. Esto disminuye la probabilidad de fístulas. El MACP está entonces reservado solamente para hipospadias subcoronales, tiene una tasa de éxito superior al 80% y tiene una tasa de complicaciones cerca del 6 al 7%. Es una técnica que únicamente, digamos, se puede realizar pues con el conocimiento de
de esta técnica porque puede conllevar a que se genere estrechez del meato y fístulas complicadas, así como la localización del meato que va a quedar de una manera un poco amplia debido a la transposición o el avance del meato ventral y va a quedar con un aspecto un poco como amplio, que es de lo que algunos autores pues mencionan como complicación o no un resultado estético no tan deseado. La siguiente es en los colgajos distales, por ejemplo está el Matthew. Este Mathieu en hipospadias distales se puede utilizar hasta hipospadias en tercio distal, subcoronales y tercio distal. El principio en esta técnica es básicamente que la distancia desde este punto del meato hasta la distancia desde donde va a quedar el neomeato, es decir, esta distancia de aquí a aquí debe ser igual a este colgajo que vamos a crear, como pueden ver en la figura B. Y luego pasamos ese colgajo, lo tallamos para rotarlo hacia donde va a quedar nuestro nuevo neomeato y lo suturamos a ambos lados. Esta técnica tiene esa ventaja que las líneas de sutura quedan a los lados y luego la línea de sutura de cobertura de la piel y de la glanduloplastia va a quedar por la mitad, con las otras dos líneas de sutura por debajo, no adyacentes a estas. Es una técnica bastante buena, con muy buenos resultados, superiores al 89% y una tasa de complicaciones que puede variar según la literatura, pero en promedio del 5%, y su principal complicación que puede resultar es la dehiscencia de la sutura, principalmente si se asocia a estrechez por llevar el meato muy adelante. Esta Mathieu también tiene la condición de que puede generar una pequeña tracción en la parte ventral si no se llega a disecar o hacer el colgajo adecuadamente, pero pues es muy raro que esto suceda. En siguiente, pues están las técnicas de único estadio o de en un solo tiempo, que llamamos. Estas son para hipospadias proximales, penescrotales, escrotales y perineales. Es una mezcla entre ASOPA, que es la técnica en la cual utilizamos ese prepucio para cubrir de una forma on-lay la uretra, la neouretra, asociada con un docket, que es la realización de una tubularización de este pene con la hipospadia ya deglobado. Aquí tiene un punto inclusive de aplicatura. Aquí tenemos la visión en el paciente. Tenemos cómo se realiza un corte en la parte del prepucio dorsal redundante, que está esquematizado aquí arriba, donde hacemos un Byers con un colgajo en esta zona, que va a ser lo que vamos a utilizar de transposición para hacer la uretroplastia. En esta parte se hace, como pueden observar, con la tijera, y eso se va a pasar por encima del glande, como poniendo una camisa, y va a quedar este colgajo en la parte ventral y los otros dos colgajos de Byers a los lados, para luego realizar una cobertura de la parte del cuerpo del pene. Adicionalmente, ya aquí observamos que hay un injerto de mucosa oral en este caso, en el cual la combinación de la técnica ASOPA con el docket, es la tubularización de este colgajo prepucial. Vamos a observar cómo ya podemos tubularizar y esquemáticamente se observa cómo esto va a estar con una adecuada irrigación por el método de transposición que realizamos con el colgajo del prepucio. Y estas dos alitas que quedan aquí, que son los flaps de Byers, pues van a cubrir, según pues lo que encontremos durante el procedimiento, obviamente, cómo cubrir la piel, el cuerpo del pene sin torsión ni complicaciones. Para hipospadias distales, tercio medio y proximales, tenemos otra en un tiempo quirúrgico, que es Koyanagi, en la cual básicamente se ve complicada, pero es realizar una incisión en triángulo, habiendo reparado estas dos partes más elongadas del prepucio dorsal. Cuando una vez se hayan incidido, va a quedar esta mucosa de prepucio
relacionada con el corte que hicimos aquí por la línea demarcada más en negrita. Y luego esto lo vamos a cortar, vamos a realizar una incisión como si fuera un Byers, pero de la mucosa, perdón, y esto va a generar estas dos alas de ese colgajo de prepucio. Estas dos alitas van a quedar para juntarse en esta parte ventral y se van a suturar formando hasta donde lleguen a la placa uretral una Y, que la voy a mostrar en esta imagen que es mucho más clara. Entonces aquí cortamos la mucosa del prepucio, luego transponemos estas alitas, estos flaps de la mucosa hacia adelante, observamos aquí la placa uretral y vamos a empezar a unir este borde medial con este borde medial de esos colgajos, como se ve en este esquema. Aquí llegamos ya a la placa, ¿sí?, que dejamos, y en esa parte va a quedar una forma de una Y, si pueden observar acá. Ya una vez logrado esto, entonces los bordes que están señalados con estas flechas negras van a tener que remodelarse según como pues, se vea pues, en el paciente para tubularizarlo esto hacia adelante. Entonces esto va a ser la parte dorsal y esto va a ser la parte ventral, lo que vamos a cerrar. Y luego pues se va a realizar cobertura con un flap de túnica vaginal y sudartos y luego con la piel teniendo en cuenta los principios de cobertura de las líneas de sutura. Las hipospadias igual proximales, penescrotales y escrotales, tenemos otra técnica de único estadio o único tiempo, que son los colgajos prepuciales en isla, que vamos a tener varias modificaciones. Este es onlay, quiere decir que tenemos en esta hipospadias que hacer la circunferencia de Glovin y tomar este colgajo de prepucio para rotarlo hacia adelante mediante la conservación de un pedículo vascularizado y luego hacer una línea de sutura en un lado, es decir, si lo traemos por este lado de este colgajo, ¿sí?, lo vamos a suturar en el borde de la placa uretral y el otro borde nos va a dar la rotación para suturarlo con el borde contralateral. Y esto es un colgajo prepucial en isla que va a tener como principio, en esta imagen se muestra que la longitud que yo requiero de uretroplastia debe ser la misma idealmente de la que yo voy a rotar. A veces no se logra y toca realizar combinaciones, que es lo que pues, se ha generado como modificaciones de ese colgajo en isla. Entonces está la técnica onlay inlay o también llamada onlay tooth onlay, en la cual en reintervenciones de hipospadias por estenosis de las anastomosis o por estrecheces uretrales en pacientes con antecedente de corrección de hipospadias o en aquellos que se resecó, por ejemplo, la parte distal de la placa uretral, uno puede realizar ese mismo colgajo transverso o vertical en isla del prepucio y utilizar una técnica, en este caso, que es onlay, en la cual este borde se va a suturar con este borde más medial, más próximo pues, y este otro borde se va a suturar con este otro borde que es más distal a la rotación que hace el colgajo. Y esta mitad superior que está más amplia, más ancha del colgajo, se va a tubularizar como se observa en la imagen. En esta imagen que está justo en su pantalla en la parte inferior derecha, observamos como el asterisco es una parte del colgajo onlay, el numeral es una tubularización del colgajo y el asterisco vuelve a ser otra parte del colgajo para hacer onlay. Siguiendo con estos colgajos en isla, está el onlay on albuginia, que es simplemente en aquellos que toca resecar la placa uretral y nos quedamos con este defecto acá, como se esquematiza. Tenemos que rotar el colgajo transverso, como ya les he explicado, y en esta parte de acá no buscar tubularizar. La tubularización tiene sus riesgos porque la tubularización implica que existe un muy pobre tejido de soporte alrededor de los sitios de anastomosis, por eso tienden a tener o fístulas o dehiscencias o estrecheces. Entonces, en esta variación, pues ellos suturan directamente sobre la albuginia teniendo como amplitud la placa uretral.
Aquí, como pueden observar, esto se suturó con la parte de la albuginia directamente y el resto con la placa uretral proximal y distal que estaba disponible, y finalmente se realiza la cobertura. Otra técnica es el docket o el colgajo completamente tubularizado, el cual no está en mucho uso actualmente. Se utilizaba muchísimo pues a principios de siglo, pero se ha dejado en desuso debido a que se ha visto altas tasas de complicaciones relacionadas con la tubularización, con la torsión del pene, con la devascularización, con la dehiscencia de las líneas de sutura. Sin embargo, hay obviamente literatura que en manos expertas pueden tener unas tasas de éxito hasta 86% y complicaciones de tan solo 18%. Hay otra variación de estos colgajos que es 3 en 1, en el cual hay 2 colgajos más un injerto. Entonces, en este esquema pueden observar que en este pene con hipospadias tenemos un colgajo de prepucio transverso aquí arriba, un colgajo de dartos albuginia, ¿sí? Y abajo, en la figura B, pueden observar el injerto, que es usualmente tomado de mucosa oral del labio inferior. Entonces, bajo el principio de completar esta placa uretral, se coloca el injerto de mucosa oral y luego se procede a realizar la tubularización de toda la uretra de la placa uretral. Se realiza esa tubularización con el flap transverso de prepucio, se cubre esas líneas de sutura con un flap de dartos. Esto lo que busca es crear que haya una impermeabilización de la luz uretral, de la reconstrucción de la uretra para pues disminuir la tasa de complicaciones. Son técnicas que se han realizado en búsqueda de esa optimización de los resultados. Aquí vemos cómo resecaron un cordí severo, generaron aquí el flap prepucial transverso, aquí en esta parte tienen el flap de la parte del dartos y la mucosa oral, y finalmente el resultado postquirúrgico. Esta es otra esquematización del mismo procedimiento. Tenemos luego el principio de Tierce du Play, en el cual en hipospadias distales, medio y proximales se puede realizar una incisión que vaya desde las alas del glande hasta el ojal que se crea donde está el meato hipospádico, y simplemente si la placa es suficientemente amplia, se cierra, o sea, se tubulariza los dos bordes que vienen siendo liberados con la incisión, y luego se cubre con tejido de dartos o de albuginia buscando cubrir las líneas de sutura, y ese es el principio de Tierce du Play. Más o menos la tasa de reoperación es del 10% y la tasa de éxito es superior al 90%. Y una modificación o evolución más bien de aquellas placas que no eran lo suficientemente amplias fue la Tubularized Incised Plate o el TIP que conocemos, o también la técnica de Snodgrass con doble S. En esta, pues tenemos que esa placa uretral que no está adecuadamente ancha, amplia, y que no nos va a permitir cerrar pues de una manera libre de tensión sobre la sonda que colocamos en el paciente, pues nos vamos a tener una incisión de relajación en la línea media, aparte de la creación de las alas del glande para que en el glande no haya tensión cuando en el momento de hacer la cobertura de esa línea de sutura no vaya a generar riesgos de fístulas o de dehiscencia de la herida. Y el principio de la placa uretral incidida y tubularizada es que esa incisión de relajación permita que los bordes sean más flexibles para llevarlos hacia ventral sobre la sonda y poderlos suturar de manera ventral. Aquí observan que tallaron un colgajo de dartos en este esquema para luego cubrir la línea de sutura. Hay una versión, digamos, que hay que tener en cuenta de las hipospadias que más o menos se puede presentar hasta un 3%, que es el megaprepuce intact prepuce, que es pues una variante de aquellos prepucios que están completos. Usualmente las hipospadias se presentan con la parte ventral del prepucio con cierre incompleto, y cuando se da la retracción del prepucio se exponen estos meatos, que son megameatos glandulares, coronales o distales. Para estos tipos de variación de hipospadias
podemos tener reconstrucciones uretrales como MACP, GAP, que es simplemente afrontar los bordes con una buena hendidura, se puede llevar a afrontar los bordes del glande. Mathieu, un tip o incidir esa placa y hacer las alas del glande, cubrir, hacer la uretroplastia y cubrir luego con el glande, cerrar completamente esa línea de sutura, y un duplay o una isla, un colgajo en isla, se puede realizar. Ya finalizando, las hipospadias proximales escrotales o perineales se pueden manejar y se sugieren manejar con técnicas en 2 tiempos o en estadios. Entonces tenemos la de 2 tiempos con colgajo de Belt, en la cual tenemos un primer tiempo que se hace una incisión sobre el rafé, sobre lo que sería el rafé peniano, extendiéndose al rafé escrotal, y en caso de escroto bífido, pues con mayor razón aún, y la circuncisión, logrando con un colgajo de Byers hacer una incisión sobre las 12 de ese prepucio redundante y trasladarlo hacia la parte ventral, sobre la parte ventral, y así ganar terreno, porque pues se pierde esa poca piel que hay ventralmente y se gana piel al trasladar hacia ventral el colgajo de Byers. Y luego, en unos mínimos 6 meses, se debe llevar el paciente a un segundo tiempo en el cual, mediante un principio de tears to play, se va a hacer la incisión en ojal hasta las alas del glande, se tubulariza la uretra y luego se realiza la cobertura con la piel. Hay otras técnicas como la Clutter, o antes llamada Braca, y la Turner-Warwick, en la cual se utilizan injertos, como en esta parte que les estoy señalando, y al principio viene siendo el mismo. En esos pacientes que de pronto ya no tienen adecuada piel para trasladarla o para rotarla hacia ventral, pues se recurre a injertos de mucosa oral, por ejemplo, o retroauriculares, para realizar una amplitud de la parte de la piel ventral que vamos a tener disponible para después realizar en un segundo tiempo la tubularización. Este es otro esquema en la cual se observa cómo resecamos toda la parte del cordí, se coloca el injerto y queda el injerto, como lo pueden ver en esta última imagen, y luego se lleva a una uretroplastia en segundo tiempo después de mínimo 6 meses o 1 año, y se expone en lo que es los bordes de la piel para luego tallar un colgajo de dartos o de albuginia, como en este caso, que exponen hasta el cordón espermático para cubrir las líneas de sutura, disminuyendo el riesgo de complicaciones, dado que entre más proximal sean las hipospadias, las complicaciones tienden a aumentar. Entre las hipospadias distales a las hipospadias proximales puede haber una brecha entre más o menos complicaciones de 3 a 5% versus 46% perfectamente. Entonces, entre más proximales, más tasas de complicaciones. Entonces, decidir si en un único tiempo o en varios tiempos, digamos que la literatura ha tratado de definir esto y se ha tendido a ver que la tasa general de éxito en un solo tiempo puede llegar al 55%, y en tiempos, en 2 tiempos o diferidos, hasta un 80%, principalmente en las hipospadias posteriores, que son las que tienen más tasas de complicaciones. Las complicaciones, a su vez, en el único tiempo, 45%, y en las reparaciones por estadios o por etapas, hasta un 20%. Ahora, colgajo o injerto. Básicamente, lo que demuestran este metaanálisis es que un colgajo parece ser inferior, o sea, presenta un poco más de complicaciones que los injertos que se realizan en 2 tiempos, o los colgajos que se realizan en 2 tiempos, aquí para graft y aquí para flap. Entonces, lo que se ve es que no hay diferencia si es colgajo o injerto, pero si se hacen 2 tiempos, va mejor. ¿Y cuáles son los factores pronósticos que encontramos para las hipospadias distales o medias en cuanto a la corrección? Encontramos que la infección urinaria o la infección de la herida y la localización del meato en
la parte más proximal, no tan distal a la localización del meato, se asocian con mayores tasas de complicaciones, que en este estudio, en la revisión de la literatura, encontraron que subía hasta el 16%, principalmente la fístula uretrocutánea fue la que aportó mayores casos para las complicaciones en estos tipos de pacientes. Y en las hipospadias proximales tenemos la técnica quirúrgica, definiendo que la técnica quirúrgica en un tiempo versus dos tiempos era más relacionada a las complicaciones con la técnica en un solo tiempo, la longitud del defecto uretral con un punto de corte de 4.5 centímetros, es decir, que a partir de 4.5 centímetros la probabilidad de complicaciones aumenta al menos unos 2 veces el riesgo, el volumen que maneje el cirujano en cuanto a número con las perineales siendo las más propensas a presentar complicaciones en estas hipospadias proximales. El uso de torniquete o no en cuanto a la corrección de hipospadias ha demostrado que el uso de torniquete reduce el tiempo operatorio, da menos necesidad de estar coagulando o utilizando diatermia y mejora la satisfacción del cirujano en entrenamiento porque da una mayor percepción de que no sangró tanto la cirugía. Pero no afecta los resultados quirúrgicos o los reportados por el paciente, que esto fue lo que encontraron en este estudio aleatorizado de 2020 de Tamer y colaboradores, donde el tiempo operatorio y el número de uso bipolar fue estadísticamente menor, pero en cuanto al éxito y la tasa de reoperaciones no hubo diferencias significativas. ¿Cuáles son las tendencias? Las distales actualmente, a 2023, pues esto es básicamente toda la literatura hasta 2022, el TIP es lo que más se realiza tanto en distales, tercio medio y proximales sin curvatura, que ahí pues más o menos se equilibra con las flaps de colgajos del prepucio onlay, que son realizados principalmente pues en el primer mundo que llamamos. Y en los proximales con curvatura, lo principal es utilizar los colgajos y en las severas utilizar los colgajos tubularizados. Eso es lo que se tiende más en el mundo. En reoperación, ¿qué opciones hay? Hay Mathieu de salvamento en aquellos pacientes que tengan una placa pequeña con una piel sana ventral. En esos, pues obviamente como el colgajo, va a ser rotado con la piel que está ahí sobre la uretra, pues tiene que estar sana, y si está sana, pues se puede hacer un Mathieu en aquellos que ya hubo cirugía y ya no tienen prepucio disponible para hacer una cirugía adicional. O se puede hacer un J-tip, que es un grafted tubularized incised plate, es decir, se pone un injerto y se tubulariza y se incide o de salvamento o sin injerto, debido a que la placa es lo suficientemente amplia para solamente hacer la incisión de relajación, y los factores que se asocian a unos mejores resultados es la placa mayor de 6 milímetros y que sea flexible, es decir, no sea acartonada y que tenga una adecuada piel, es decir, que no tenga cicatrices que no permitan la movilización de la piel sobre esta neuretra. Y los dos tiempos, con uso de mucosa oral, en aquellos que definitivamente la placa y la piel son de muy mala calidad. En estos ejemplos, el neonato circuncidado con hipospadias, tenemos esta hipospadias distal, en la cual se hizo un Mathieu, ¿sí? Aquí se disecó el colgajo y se cubrió, luego se hizo la glanduloplastia, y en esta hipospadias circuncidada con curvatura y todo, se realizó una cirugía de colgajo onlay, y se hizo un TIP para cubrir con el colgajo la línea de sutura del TIP, y se hizo una combinación de estos dos procedimientos logrando este resultado quirúrgico. Aún parece ser que la experiencia del cirujano continúa siendo el factor más importante y respectivo de la técnica, como les he venido mencionando, y cada cirujano pues va a tener una experticia en cada técnica. Las tendencias en cuanto a analgesia no han mostrado diferencias significativas de utilizar analgesia peridural versus intravenosa, y en cuanto al uso de PDS o Vicryl, que son las suturas absorbibles más frecuentemente reportadas, parece ser que aquellos pacientes en los cuales se utiliza el PDS tienen en esta tabla 2, el grupo B es correspondiente a PDS, tienen una mayor tasa de éxito, 89% versus 66% de los de Vicryl, y una menor tasa de complicaciones, 34% en Vicryl versus 10% en PDS. Y el uso de Vicryl
se asoció con una mayor, pues, un hallazgo significativo estadísticamente para fístula, edema y estenosis. En cuanto a la glanduloplastia, 2 puntos básicos: los puntos separados hemostáticos con sutura absorbible deben realizarse, y el factor pronóstico, el menor tamaño del glande permite que haya una mayor tensión en la línea de sutura, y esto hace que sea más fácil que se haga la dehiscencia o la fístula. Y hay una técnica que traje que es de M a V invertida, en la cual este meato hipospádico aquí se realiza una incisión en M y luego se tracciona con un PDS sobre el vértice de la M y se expone y se forma una V invertida. Se procede a hacer la glanduloplastia, luego se proceden a unir A', que son los puntos donde va a ir el neomeato, y luego se realiza la cobertura con las alas del glande que se realizaron, logrando un aspecto pues mucho más estético. La plastia de la piel para el último paso, que es de los 3 pasos principales, entonces pues va a depender de lo que la piel dé. Básicamente cada paciente es diferente, no hay nada estandarizado en piel. Para la cobertura de la piel hay que tener los principios de no disecar muy cerca a la piel, porque puedes necrosar el tejido o puedes romperlo y puedes perder ese tejido, y pues debe tener, digamos, esa piel un trato adecuado, no brusco, debe ser tratado con cuidado el tejido, porque pues va a generar mucho edema si se trata de manera pues no adecuada. Las características de la piel del pene o del prepucio más bien son muy favorables para realizar estas coberturas, dado que son muy flexibles, son ampliables o como estiran bastante, y además tienen el plus de que son un tejido de crecimiento andrógeno dependiente, comparado con los injertos de mucosa oral, por ejemplo, que no tienen esa capacidad de crecimiento andrógeno dependiente. Y vamos a tener opciones como el Byers, que es esa creación de colgajo que me permite rotar la piel redundante dorsal hacia ventral para realizar la cobertura del cuerpo del pene ventral. Las zetaplastias, en las cuales el principio de esa línea de contractura debe ir en el mismo sentido de la rotación de los colgajos que se tallan, y la incisión en omega invertida, que es un principio que también se utiliza en reconstrucción peniana. Entonces esas son las posibilidades principales pues que tenemos de manejar la piel, pero vuelvo y digo, las líneas de sutura pueden quedar en la mitad, pueden quedar en el lado, como en esta figura que yo puse y traje intencionalmente para que vean que no todas las líneas van a quedar con un rafé medial, y no necesariamente significa que esté mal, sino que la piel no debe rotar el pene. Los sellantes, realmente hay una tendencia, pero no es son estudios heterogéneos y no tienen un potencial estadístico para decir que debemos utilizar sellantes, pero hay una tendencia a que haya menos estenosis meatal, menos complicaciones de la neuretra, del colgajo y de la herida, con el uso de estos que se analizaron por este estudio en 2021. En el vendaje y los cuidados posoperatorios definitivamente es súper importante. Debemos garantizar que el posoperatorio sea lo más adecuado posible para preservar todos los esfuerzos que realizamos ya en la técnica de corrección. Entonces debemos asegurar, 1, un drenaje adecuado; 2, cobertura adecuada y una adherencia adecuada de toda la movilización de tejidos, es decir, tenemos que hacer un vendaje compresivo sobre el pene que acabamos de deglobar, de denudar, los colgajos y los injertos que acabamos de usar, y eso corresponde al principio de esa compresión pues, que se debe realizar en el vendaje para mantener fijo al menos unos mínimos de 72 horas según la literatura, pero idealmente de una semana, para mantener ese tejido mejor en edema, mejor en resultados postquirúrgicos y mejor indivisión, por ejemplo, de los injertos también. Hay diferentes modos de realizar este vendaje operatorio con solamente cubrirlo
con sondas fijas, con Tegaderm, doble pañal, donde un pañal se coloca a través de la parte ventral, se coloca la sonda y en el segundo pañal va a salir la orina, o en aquellos parecidos como a los que hacemos nosotros aquí, donde utilizamos una fijación donde el pene queda ferulado, por decirlo así, para evitar que la sonda se desplace o hayan accidentes con esta. En cuanto a la curva de aprendizaje para las hipospadias, 50 casos, según este estudio de Hisamatsu y 21, en el cual encontraron que pues a medida que había aumento en el número de casos, disminuían las complicaciones y el tiempo operativo o tiempo quirúrgico también iba disminuyendo y el punto de corte fue 50. No obstante, en el estudio hacen connotación que hay casos que todavía siguen siendo demasiado complejos como para que después de ese umbral de los 50 casos solo, usted sea considerado un experto y algunos casos de verdad necesitan ser manejados con colegas. En el seguimiento, para finalizar, no hay que olvidarlo, puede haber persistencia de la curvatura peniana, ya sea por evaluación incorrecta o corrección incompleta, y recurrencia, que falló el procedimiento, como ya les mencioné, y desarrollo asimétrico de los cuerpos cavernosos cuando el niño crece y entra en la pubertad. Por eso es importante llegar hasta la adolescencia con ellos en esa urología de transición. Las complicaciones son muy diversas, pero pues como ya les mencioné, las complicaciones se buscan disminuir logrando realizar modificaciones en la técnica de la uretroplastia, la ortoplastia o del cubrimiento de la piel y teniendo los principios quirúrgicos básicos que les mencioné. Se debe evaluar la funcionalidad, es súper, digamos, diferente que un neomeato o una neuretra de un calibre de 10 milímetros de diámetro me favorezca un mejor flujo de 10 mililitros por segundo versus ya una uretra que me quede de 8 milímetros que solamente va a permitir un flujo de 5 mililitros por segundo y esto pues drásticamente cambia todo. La evaluación psicológica debido a los resultados estéticos y toda la cantidad de cirugías que son expuestos estos pacientes debe ser también un área que debe evaluarse. En cuanto a la sexualidad, disfunción eréctil 19%, trastornos de la eyaculación 26% y la satisfacción sexual comparado con los controles 81% versus 96%. Entonces en los casos usualmente son menos sexualmente activos que los controles y esto es algo que también debemos evaluar. Y los padres también tienen situaciones en las cuales se sienten mal, sienten a veces enojo, pero también tienden a explicar más a estos pacientes, a estos papás debido a la complejidad de los casos y pues veo que estamos pues no tan bien, pero pues son valores bastante aceptables en los cuales reportan en este estudio el doctor Snodgrass y colaboradores que los padres se sienten pues con una atención adecuada por parte de los cirujanos. En el futuro, ¿qué nos espera? No sé, tal vez la inteligencia artificial que ya se empieza a mencionar en cuanto a la evaluación de las hipospadias y la planificación de lo que serían las técnicas quirúrgicas, la terapia con oxígeno hiperbárico, en la cual junto con vasodilatadores y corticoides locales está en investigación para aquellos casos de pacientes que hacen cicatrización o dehiscencia de las líneas de sutura, mejoran la capacidad de cicatrización de los pacientes, redefinir el rol de la hormonoterapia, que actualmente la evidencia es insuficiente para decir que aplicar testosterona 2 veces por semana, por 2 meses, mejore la tasa de resultados postquirúrgicos, que no hay suficiente evidencia actualmente, y la ingeniería tisular con el uso de ya sea mucosa intestinal de animales, porcino, por ejemplo, para utilizar como coberturas sobre las líneas de sutura, el uso de matrices extracelulares o scaffolds, que son andamios y que se crean mediante células del paciente mismo, uretra, para llevarlo a la cirugía. Como conclusiones, la corrección quirúrgica continúa siendo un desafío completamente complejo en urología pediátrica. Ninguna técnica ha demostrado superioridad y va mucho más ligado a la experiencia de cada cirujano. Tenemos que tener los principios quirúrgicos de hipospadias que debe ser de manera crucial para poder desenvolvernos bien y tener los mejores resultados. Los objetivos, entonces, pues brevemente, tener
un pene sin curvatura, con una funcionalidad miccional y más adelante sexual, y pues estéticamente tener resultados adecuados. Y los determinantes o factores pronósticos, una técnica quirúrgica que permita la disección de colgajos bien vascularizados, un adecuado manejo de tejidos, con una cobertura en las líneas de sutura, hidratación constante tisular durante la reconstrucción de la hipospadias, el uso de magnificación con lentes quirúrgicos y el adecuado instrumental para mejores resultados, y el manejo posoperatorio adecuado y seguimiento cercano de estos pacientes para pues tener cualquier eventualidad identificada a tiempo y no tener resultados adversos en el largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Una excelente revisión. Están abiertos los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte. Buenas noches a todos. Muchas gracias al doctor Tinoco por invitarnos a esta reunión. Primero, pues felicitar a Jonathan. Creo que la revisión que hizo fue una revisión de verdad excelente. Pues ahí, como vieron, las hipospadias de verdad que es una patología de las más complejas probablemente que tenemos en urología pediátrica, y que la corrección quirúrgica requiere de varios pasos y requiere técnicamente, a diferencia de otras cirugías, que se hagan como que se cumplan como esas técnicas y esos objetivos paso a paso que bueno, Jonathan fue ahí como muy insistente en mostrarlos. Eso es de vital importancia porque si uno, digamos que en esta cirugía no nos podemos saltar pasos. Si uno salta y el paso 1 no quedó bien, la corrección de la curvatura no quedó bien y seguimos adelante, pues va a ser una cirugía que sin duda va a tener complicaciones y va a requerir más intervenciones a futuro. Entonces es una cirugía donde es muy importante evaluar muy bien el paciente, de contar como con todos los recursos técnicos para planear bien la cirugía. Es importantísimo contar con un instrumental adecuado y con las suturas correctas, y sin duda pues una cirugía que necesita de un entrenamiento adicional para poder tener mejores resultados y menos complicaciones. Otra parte es que en estos pacientes es la mejor oportunidad que estos pacientes tienen para tener los mejores resultados es la primera cirugía. Entonces es muy importante poder elegir bien el paciente, la técnica y todo el cuidado posoperatorio para que esa cirugía salga bien, porque ya las reintervenciones tienden a ser cirugías mucho más complicadas. Y otra cosa que, que a mí me parece que tiene esta cirugía que es muy bonito, es que es una cirugía que además de ser técnicamente, digamos, difícil, dispendiosa y muy rigurosa, tiene una parte también de arte. Cuando ustedes hacen como la primera parte de la uretroplastia, la corrección de la curvatura, son pasos como muy técnicos, eh, que tienen que ceñirse quirúrgicamente a las técnicas bien, pero ya, por ejemplo, el cubrimiento de la piel, donde no hay ninguna técnica, sino ya ahí es donde empieza como el arte de esta cirugía. Hay que empezar a mirar cómo con esa piel, que cada paciente es diferente, vamos a lograr como una cobertura y un buen resultado estético. Nosotros ahí, acá, pues en el servicio, pues estamos realizando más o menos como entre 60 o 70 hipospadias al año. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que los pacientes cercanos a los 2 años para operar pueden tener un poquito mejor resultado que al operar los más pequeños o ya por encima de esa edad. Lo otro que nos hemos dado cuenta es el estado nutricional de los niños, que también es algo que es importante y vale la pena tenerlo. Y pues sin duda a medida que el grupo va teniendo más experiencia, las tasas de complicaciones van disminuyendo. Es como lo
que tenía por decirles. Muchas gracias, doctora. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta o algún aporte. Bueno, yo también quiero decir que agradecerle al doctor Tinoco por la invitación. Eh, es bueno que compartamos cosas entre urología y cirugía pediátrica, eh, temas interesantes que nos pueden agradar e interesar a todos. Felicitar a Jonathan porque hizo una muy buena exposición. Realmente hizo un recorrido de las técnicas que hemos venido viendo hace muchos años y lo trató de explicar de la mejor manera y creo que lo logró. Y lo que dice Andrea, totalmente de acuerdo, todos los detalles suman y todos son importantes. Y bueno, por parte mía, eso es. Gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas ni aportes, les damos muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Buenas Brandon. noches. Gracias y buenas noches. Gracias, Jonathan. Gracias al grupo de Urología Pediátrica. Los esperamos en las próximas reuniones.